Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Lo que les anticipamos en el video anterior se confirmó este jueves, la salida de Alfonso Barco del Emelec de Ecuador. Y es que, tal como se los anticipamos en el video anterior, el Fonchi rescindió su contrato con el equipo del Bombillo. Una noticia que no es sorpresa, pero que sí confirma la complicada situación que están viviendo varios peruanos en ligas vecinas, atrapados en medio de crisis institucionales. El cuadro eléctrico, presidido por Jorge Guzmán, está atravesando un tormento financiero perfecto. Esto obligado a un desmantelamiento express en todo su plantel. En apenas una semana han tenido que desprenderse de 3 jugadores para aliviar algo la carga económica. El primero en empacar maletas fue Aladín, Cristian Cueva, que regresó al Perú para firmar con el Juan Pablo II Reynores junto a otro mafioso, Agustín Lozano. Luego, el venezolano Alexander González también anunció su adiós, y ahora, cerrando este triste trío, se confirma la salida del peruano Alfonso Barco. El volante de 24 años firmó la rescisión de contrato en las oficinas del estadio George Capwell, poniendo fin anticipado a un vínculo contractual que originalmente estaba pactado hasta junio del 2026. A través de un mensaje en sus redes sociales, el Fonchi fue educado y agradecido. Y es que dio las gracias al hincha, al presidente Guzmán y a todos sus compañeros, pero sus palabras también dejaron entrever la dureza de la experiencia. Calificó el semestre como muy duro y con un dejo de nostalgia afirmó que ese gran club volverá a ser lo que siempre fue. Sin embargo, aquí es donde la historia se pone interesante y te muestra el detrás de cámaras de un fichaje fallido. Alfonso Barco fue un jugador impuesto, así lo confirmó sin anestesia el entonces técnico del Emelec, el argentino Jorge Célico. En declaraciones al programa Mano a Mano, Célico fue claro: Alfonso es un jugador que yo no pedí, yo pedí a otro. Esa fue una de las causas por la cual yo salgo también de Emelec, por la discusión que se generó por él. Según su versión, el entonces director deportivo Miguel Falero impuso el fichaje del peruano, generando un roce enorme en el cuerpo técnico. De hecho, en 2 de los partidos donde Célico estuvo, en uno no lo convocó y en el segundo lo mandó al banco de suplentes. Después de eso, fue despedido de Emelec. Esta situación, desde el inicio, ponía cuesta arriba la carrera del Fonchi Barco en Ecuador. Y es que si revisamos sus números en Emelec, digamos que fue bastante discreto. Disputó 22 partidos y marcó un solo gol. Pero ese gol tiene su historia. Fue en un partido clave, la semifinal de la Copa Ecuador, frente a la poderosa Liga de Quito. Un momento de gloria efímera, porque en ese mismo encuentro, luego de marcar, Fonchi recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Una secuencia que resume la perfección, la irregularidad y los altibajos de esta etapa en el extranjero. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es el próximo destino de Alfonso Barco? Recordemos su trayecto. Surgió en la Universidad de San Martín, dio el salto a Universitario de Deportes, pero su etapa en la U terminó de la peor manera, espantado por amenazas de muerte de parte de un sector radical de su propia hinchada. Todo esto tras algunos partidos flojos. Eso lo forzó a un exilio, yéndose primero al Defensor Sporting de Uruguay, donde le fue, digamos que regular, y luego en este fallido intento en Ecuador. ¿Tendrá espacio para regresar al fútbol peruano? Esa es la pregunta del millón. Su nombre con seguridad ya está sonando en algunas oficinas. ¿Será un equipo de mitad de tabla el que le dé una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión? ¿O buscará un tercer intento en el extranjero, tal vez en mercados como Bolivia, Chile o incluso intentar regresar a Uruguay? Veremos qué decide hacer su entorno en los próximos días, mientras se evalúan ofertas y deciden qué hacer de cara al próximo año. Recordemos además que se vocea que su nombre está siendo seguido de cerca por la selección peruana, por lo que por ahora toca esperar. Y yendo a nuestra selección, o mejor dicho, al equipo de la SAFAP, porque no son lo mismo. La cosa es que esta escuadra jugará contra Bolivia en este mes de diciembre. Para esto, el técnico Gerardo Ameli, designado por la SAFAP para este partido atípico, dio a conocer a los 27 elegidos por parte de Perú. Y tal como lo anticipamos, esta nómina confirma varias cosas que ya se olían en el ambiente y que hablan de la peculiaridad de este compromiso. Primero, lo obvio: al no ser una fecha FIFA y estar el partido organizado por la Agremiación de Futbolistas y no por la Federación Peruana de Fútbol, era casi imposible contar con los titulares habituales que militan en el extranjero. Es descartada de entrada figuras como Renato Tapia, Gianluca Lapadula o André Carrillo, por lo que esta lista a fuerza tenía que ser con jugadores del medio local, y esa cara es predominantemente del torneo local. La Liga 1 2025 es la gran proveedora de esta convocatoria. Clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes aportan una base sólida muy importante. De los íntimos fueron jugadores como Gianfranco Chávez, Marco Guamán, Jesús Castillo o Mati Azúcar, mientras que de los cremas
Se encuentran Gustavo Lanto, que jugó prestado en el AET de Tarma, Rafael Guzmán, Jorge Murrugarra y Álvaro Rojas, que jugó prestado en el Juan Pablo II de Rendidores. También hay otros equipos de la Liga 1 que prestaron a algunos futbolistas, como el Sullana, el Sport Boys del Callao, el Deportivo Garcilaso y hasta el Sport Huancayo. Sin embargo, la lista no queda solo en el torneo local, ya que hay un grupo de jugadores que están sin club o militan en el extranjero y cuya presencia genera más de un comentario. El caso más emblemático es sin duda el del portero Pedro Galese. El Pulpo está incluido como agente libre tras concluir su contrato con el Orlando City y la Major League Soccer. Su convocatoria es un movimiento interesante. Al no tener compromisos con un club profesional, la SAFAP busca darle ritmo de juego y de paso ponerle brazalete de capitán a la única figura de peso en esta escuadra. Es un guiño a la experiencia y el liderazgo en un grupo mayoritariamente joven. Los otros extranjeros son el volante ofensivo Vasco Soller, quien juega en el Gil Vicente Portugal, y el delantero Juan Pablo Goicoechea del Platense de la Argentina. A ellos se suman Alfonso Barco, el volante que recientemente rescindió contrato con Emelec de Ecuador, por lo que también llega libre. La inclusión de Soller y Goicoechea es la que más intriga genera, porque son dos peruanos en el extranjero que no han tenido aún la oportunidad de mostrarse, por lo que pueden ser opción para el futuro de la blanquirroja, por lo que este partido será su examen final, una única vitrina que deberán aprovechar porque tal vez no tengan otra en mucho tiempo. Ahora, hablemos claro con respecto a la expectativa, o más bien falta de ella. Esta nómina para el hincha común ha despertado un interés mínimo, casi nulo, por no decir que cero, y la razón es simple. Sacando a Galese, no hay ningún nombre que sea habitual convocado de la selección peruana oficial de la federación. Es como ver una selección del tipo Temu. Además se confirmó lo que les venimos diciendo, que era muy probable que no convoquen a ningún Eurocausa, o Felipe Chávez o Fabio Gruber. Incluso era muy difícil que otros jugadores militando en Europa, como Marcos López o Oliver Sone, estén presentes en este partido, ya que la gestión para obtener los permisos de sus respectivos clubes en una fecha que no era FIFA era un verdadero laberinto, ya que para colmo la SAFAP no tiene los mismos contactos que la Federación Peruana, por lo que era complicado que la agremiación de futbolistas gestione los permisos correspondientes. Entonces, si el partido genera tan poca expectativa y la lista no emociona casi a nadie, ¿para qué sirve este partido? Aquí es donde cambia el foco. Este amistoso no es para que los que ya están consolidados sigan destacando y se forme un equipo de cara al Mundial del 2030. Más bien, es una ventana gigante para los que quieren entrar desde atrás. Para futbolistas como Vasco Soller o Juan Pablo Goicoechea, es la oportunidad de su vida para poner un pie en las convocatorias oficiales de la blanquirroja. Un buen partido ante Bolivia, aunque es un amistoso gestionado por la SAFAP, pone sus nombres en el radar. Lo mismo ocurre para chicos de la liga local, como Rafael Guzmán, Álvaro Rojas o un Juan Martínez, que tendría chances de demostrar que su buen rendimiento en la Liga 3 puede ser trasladado a un contexto internacional, aunque sea modesto. Ya les avisamos que este muchacho está siendo sondeado por clubes como el Riga de Letón, aunque el gran responsable de que esto funcione será Gerardo Amel. El técnico no solo tiene que armar un equipo competitivo para no hacer un papelón ante Bolivia, sino que debe tener la visión para darle minutos claves a estos prospectos. No puede ser que los 90 minutos se los lleven solo los más experimentados. Tiene que haber un reparto inteligente para evaluar. El rival Bolivia no viene de paseo, ya con varios referentes y legionarios, y con la urgencia de levantar su imagen tras su mala gira por Asia, así que vendrán con todo a ganarnos. El partido está programado para este domingo 21 de diciembre a las 3:30 de la tarde en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, un escenario provincial para un encuentro atípico, aunque más allá del marcador, la gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿saldrá de esta experiencia algún jugador que obligue al nuevo comando técnico de la selección a tomar nota? ¿Podrá alguien en 90 minutos dar un golpe en la mesa y postularse para el futuro cercano de cara al proceso mundialista del 2030? A veces en el fútbol las sorpresas salen de donde menos lo esperas. ¿Pero tú qué piensas? ¿Te gusta esta convocatoria de la SAFAP para el partido contra Bolivia? ¿O quién no se merece ser convocado? ¿A quién hubieras llamado tú? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y vamos con un rumor de mercado que ha tenido más idas y vueltas que un partido en la altura de La Paz. Y es que el nombre de un defensa boliviano, José Sagredo, apareció en el radar peruano con un ruido particular. Es que en los últimos días se le ha vinculado al Sporting Cristal. Ahí está la primera clave. Según se cuenta, no fueron los mandamases celestes los que fueron a buscarlo desesperadamente para reforzar el plantel de cara al próximo año. Según se dice, fue un ofrecimiento que llegó a su mesa, algo tan común en el fútbol como en los penales cerrados. Según la información que se maneja, este ofrecimiento se tomó como lo que era, una opción más en el mercado de paz, pero que chocaba de frente a una realidad concreta del equipo bajo Pontino. Y para entender por qué no avanzó, vamos a la ficha del futbolista.
Sagredo, defensa central zurdo de 31 años, internacional con Bolivia y figura del Club Bolívar, es un tipo con experiencia, eso no hay que ponerlo en duda. Pero el dato más jugoso y que siempre hace atractivo a un futbolista es su situación contractual. Su vínculo con la Academia Boliviana vence en diciembre del 2025, o sea, está a pasitos de quedar libre. Eso en teoría lo convierte en una oportunidad para cualquier club que no quiera romper el chanchito en una transferencia de equipo a equipo. Su valor en el mercado ronda los 350.000 euros, pero al ser agente libre, la negociación sería por su ficha. Pero aquí viene el cachetadón de realidad. Miren el plantel del Sporting Cristal. En esta ventana de pases, los celestes ya ejecutaron 2 fichajes bombas para el corazón de su defensa, el rezo del experimentado Luis Abraham. Además, contrataron a una pieza estelar, Miguel Araujo. Con esos nombres, más la presencia de un joven con proyección como Rafael Lutiger, la necesidad de otro central, aunque sea de primer nivel y encima extranjero, se desvanece por completo. Sería saturar esa posición, generar un problema de cupos y de vestuario, y hacer una inversión que no responde a una urgencia deportiva. Por eso el rumor inicial se enfrió, ya que la lógica indicaba que para Cristal, Sagredo era un lujo innecesario. La reacción de la hinchada celeste en redes sociales fue la misma, escepticismo. Los comentarios giraban más en torno a reforzar otras posiciones, dejando en claro que la asada central, con Araujo y Abraham, ya no era una prioridad, por lo que el rumor de Sagredo parecía condenado a archivarse, una simple nota de mercado sin consecuencias en redes sociales, hasta ahora, porque este domingo se reactivó la novela, ya que el periodista deportivo español, radicado en Bolivia, Alex Cobos, una voz con muy buena fuente dentro del fútbol boliviano, ha soltado una bomba que podrá cambiar el panorama, se indicó en las últimas horas. José Sagredo despierta interés en Perú. El defensor culmina contrato este 31 de diciembre con Bolívar. Hay opciones para que José se convierta en nuevo legionario. Esto podría dar un giro de 180 grados a la situación de Sagredo en el fútbol peruano, ya que la frase de Cobos es deliberadamente ambigua. Algún club peruano, ya no se habla solo de Cristal, esto abre el abanico de posibilidades de manera explosiva. ¿Podría ser un club de la capital? Tal vez en el primer puerto del Callao, o se irá más al sur, en equipos buscando centrales que sepan jugar en la altura como Melgar, Cienciano, Cusco Fútbol Club o incluso Deportivo Garcilaso. La mención de Cobos le da una verosimilidad muy nueva a este asunto. Ya no es solo un ofrecimiento flotando en el aire, es un jugador concreto que está siendo buscado activamente por un representante del fútbol peruano para la próxima campaña. Esto a su vez puede ser una jugada de doble filo, presionar a Bolívar para una renovación de último minuto o poner al futbolista en el escaparate para el mejor postor peruano. Entonces, el interés inicial de Cristal, si es que lo hubo en algún momento, parece apagarse por su realidad deportiva, pero el futbolista sí está en el radar del mercado peruano. La gran pregunta es, ¿qué otro equipo estará moviendo los hilos? Veremos en los próximos días si ese algún club deja de ser un misterio y se convierte en un nombre concreto. Pero ¿tú qué opinas? ¿A qué equipo de la Liga 1 le vendría como anillo al dedo un tipo como Sagredo? Te leo en comentarios, porque sabes que somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Y vamos a la gran final por el subcampeonato de la Liga 1 del 2025, donde los jugadores del Cusco Fútbol Club, revolcándose en el césped del Inca Garcilaso de la Vega, llorando como niños, abrazando una hinchada que es pura euforia, mientras que al otro lado, los celestes del Sporting Cristal, con la mirada perdida, completamente deshechos, eran el reflejo del fútbol peruano más puro. Y es que este partido no era uno más, era una final por los $3 millones de Currubol, y el cuadro cusqueño la jugó con el hambre que le faltó al gigante. Remontaron la ida con autoridad, le ganaron por 2-0 al equipo bajopontino y se metieron directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, clavándose también ese cheque que tanta falta le harán para el próximo año. Pero este partido fue una novela de 90 minutos que tuvo todos los condimentos. Cristal llegaba con el 1-0 a favor, con la calculadora en la mano y la tranquilidad de que el empate les da el pasaje dorado. Pero desde el primer pitazo, en la altura del Cusco, se sintió que la lógica se podía torcer. El local, dirigido con astucia por Miguel Rondelli, salió sin ningún complejo. A los 4 minutos ya había obligado a Miguel Araujo a un rechazo de emergencia que lo dejó tirando en el césped. La respuesta rimiense fue rápida. Al minuto 5, Santiago González aprovechó un contragolpe y sacó un zurdazo que requirió de una buena estirada del portero Pedro Díaz. El mensaje estaba claro, esto sería un intercambio de golpes. La primera mitad se desarrolló en ese terreno de tensión calculada. Cristal intentaba imponer su toque, pero el Cusco, bien plantado, los esperaba y les cerraba los espacios. La mayor claridad en el ataque, curiosamente, era el local. En el minuto 13, Iván Colman probó de lejos, pero sin mayor peligro, aunque ese ya era un aviso.
La verdadera campana de alerta para el equipo celeste sonó al minuto 30. Ruiz Díaz, desde fuera del área, conectó un violentísimo disparo que siga con dedicatoria al ángulo superior. Diego Enríquez, sin embargo, voló de manera espectacular para despejar el balón con los puños. Una tajada que parecía sostener no solo el resultado, sino toda la estrategia visitante. Lastimosamente para ellos, el gol cambia los partidos. Así llegó cuando menos lo esperaba el equipo dirigido por Paulo Autori. Al minuto 37, en una jugada aparentemente controlada dentro del área, el balón cayó como un regalo para Iván Colman, por lo que el volante, con una frialdad que desentonaba con el clima de nerviosismo, le empujó al fondo de la red. El estadio era una caldera humana, explotó. La serie de pronto está igualada. La presión psicológica había cambiado de bando por completo. Los últimos minutos de esa primera parte fueron un asedio total, con Cristal retrocediendo líneas y Tábara intentando desde lejos, pero sin fortuna se fue al descanso con el Cusco arriba por la mínima y con todo el momentum de su lado. El complemento no puede pasar peor para Cristal. Apenas a los 5 minutos, Álvaro Ampuero vio la amarilla por una falta sobre González. La desesperación empezó a notarse en los gestos de los futbolistas celestes, y entonces al minuto 56 llegó el golpe de gracia, el que prácticamente selló la hazaña. En una jugada de pelota parada, el balón cayó como una bomba en el corazón del área. Allí, como surgido de la nada, apareció Facundo Callejo para conectar una volea impecable que dejó sin chances a Enríquez. 2-0 para el Cusco, un golazo en el momento más crucial. El sueño en la fase de grupos de Libertadores para el equipo rimense se desvanecía a vista paciencia de todos. Autori reaccionó con un cambio triple, casi desesperado. A minuto 57 salieron Pacheco, Casonati y Wisdom para que entre Benavente, Pretel y Pasquín, pero el equipo, mentalmente golpeado, no encontraba la claridad. Las ideas se habían sumado, solo los remates de Tábara, como uno al 66 que Díaz atajó con rebote, daban alguna esperanza. La polémica estalló al minuto 79. Da Silva cometió una entrada dura sobre Santiago González y el árbitro del encuentro mostró la amarilla. La reacción de los jugadores de Cristal fue furibunda, exigiendo la roja directa. Por eso, tras la revisión del VAR, al minuto 83, el juez cambió su decisión, roja para Silva. El Cusco se queda con 10 hombres. Era la oportunidad de oro para que Cristal busque el milagro que necesitaba. Con uno más lanzaron todos los ataques. En el 74, un tiro libre de Tábara produjo un rebote peligroso que Pasquini no pudo empujar a la red. Se sumaron 9 interminables minutos de tiempo de descuento. Y en el 94, la última acción polémica, Ibérico cayó en el área tras un roce, porque toda la banca celeste pidió penal. El árbitro, bien ubicado, no se inmutó y dejó seguir. No hubo tampoco revisión. Era el último suspiro, porque el pitazo final llegó, confirmando la gesta. El Cusco Fútbol Club, con coraje, eficacia y aguantando el chaparral final, con un futbolista de menos, escribió la página más gloriosa desde que se llaman Cusco Fútbol Club. Pero para Sporting Cristal, esto es más que una derrota deportiva. Es un baldazo a frío institucional, un golpe anímico y económico que deja al descubierto todas las falencias de un equipo que no supo manejar la presión de ser favorito. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Con este resultado, se acaba oficialmente la Liga 1 del 2025, donde el Cusco Fútbol Club confirma su buena campaña y se ganan en estos dos partidos lo que ya habían hecho en el año, ser merecidamente subcampeones del fútbol peruano. Ahora tendrán que esperar al sorteo del mes de marzo del 2026 para conocer a sus rivales en la fase de grupos de Libertadores, que recién deberán disputar a partir del mes de abril. Pero donde todo es un pandemonium es en el equipo rimense, ya que los hinchas de Cristal están echando espuma por la boca porque ven que el técnico Paulo Autori regaló el primer tiempo del partido y que además no tuvieron profundidad en el banco de suplentes durante la segunda mitad. Y aquí se apuntan a las cabezas, porque de hace rato los fanáticos japontinos están pidiendo refuerzos de jerarquía y les traen a Luis Iberico, Misael Sosa, Cristian Benavente o Felipe Viseu. Por eso esperan con ansias, máximo en la siguiente semana, que traigan o por lo menos confirmen los fichajes bombas, porque si se les ocurre traer a ese boliviano en Sagredo, van a quemar de nuevo la Florida, aunque les informamos ayer que están por traer al brasileño Gabriel Santana, aunque veremos si para eso requerían acceder directamente a la fase de grupos de Libertadores y sus 3 millones de palos. Otra novela que seguro escribirá más capítulos es la de Luis Advíncula, ya que veremos si al final se viene a la Florida o se decide ir a la victoria. Lo cierto es que en el RIMAC hay un silencio que ensordece a los directivos y no a Sports y yo el RAF, por lo que cae una pregunta madura: ¿pedirán de nuevo sus cabezas? Solo el tiempo lo dirá.
Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.